Justicia sin barreras. Justicia sin barreras. Las historias del territorio. Bienvenidos a Justicia sin barreras. Es un placer saludarles en este programa radial donde abrimos diálogos entre la comunidad y los actores de justicia con el objetivo de promover el conocimiento y el acceso a la justicia en el norte del departamento del Cauca. Esta iniciativa hace parte de una estrategia del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Fundación Tengo Ganas en el norte del Cauca. De acuerdo con la publicación Cartografías de la Información, el periodismo local se extingue en Colombia, desarrollado por el Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. El conflicto armado estableció las condiciones ideales para que el silencio y la censura se instalaran en ciudades y pueblos. De 994 municipios mapeados por los investigadores durante el año 2019, 578 son zonas en silencio, es decir, no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. En esa misma investigación, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, el 46% de los municipios no cuenta con emisoras legalmente constituidas, 5% más que en 2010, donde había 568. La libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia y realidades como esta generan reflexión en el gremio de comunicadores y periodistas, pues sin duda su participación en un país democrático y su rol como generadores de información es fundamental. Hoy nos acompañan importantes invitados quienes hablarán sobre el papel de la comunicación en la construcción de paz y el acceso a la justicia. Soy Daniela Larraondo y los invito a quedarse conectados con Justicia sin Barreras, las historias del territorio. Se estima que en el Cauca el 40% de la población vive en municipios donde no existen medios que produzcan noticias locales. Sin embargo, el departamento tiene 65 frecuencias radiales disponibles. Solo Santander de Quilichao y la capital, Popayán, tienen una oferta suficiente de información local. A pesar del protagonismo actual de las redes sociales y los portales web de noticias, medios de comunicación como la radio constituyen todavía la principal fuente de información sobre lo que acontece a diario en los territorios. Esto debido a la escasa conectividad que tienen los municipios del Cauca y a que la radio, por más avances tecnológicos, es el medio que acompaña la cotidianidad de las personas en la ruralidad. Aunque la oferta es poca, las emisoras comunitarias, los canales locales de televisión y la prensa local se convierten en los aliados estratégicos para difundir información de interés para la ciudadanía. Olga Bear es una reconocida periodista con una trayectoria de más de 40 años en los que se ha dedicado a investigar y recorrer los territorios de Colombia en búsqueda de la verdad, trabajando con medios de comunicación nacionales e internacionales. También ha escrito libros como A bordo de mí misma, Las guerras de la paz no se rinde, El clan de los 12 apóstoles, entre otros. Hoy, además de escribir, se dedica a la docencia como directora de la Unidad de Medios de la Universidad Santiago de Cali. Olga nos acompaña en este momento en Justicia sin Barreras. Olga, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Para usted, ¿cuál es el papel de la comunicación en la construcción de paz y de justicia? Yo creo que el papel de la comunicación en la construcción de paz y de justicia es básico, fundamentalmente en los temas de construcción de paz, pero también en los de aclimatar la justicia y reclamar, ser veedores para el cumplimiento de los procesos judiciales, porque el periodista no puede intervenir por sí mismo para buscar justicia con el producto de sus investigaciones, pero sí puede abrir esas puertas para que la justicia despierte, para que la justicia encuentre herramientas cuando a veces tiene cuellos de botella y las investigaciones no avanzan, para que la ciudadanía reclame el cumplimiento de la justicia. En el campo de la construcción de paz, pues yo creo que la información, que es un derecho garantizado constitucional y legalmente en Colombia, es muy importante para poder comprender los efectos de la guerra, los efectos de la polarización, los efectos de la exclusión social, política y económica de muchos sectores de la población,
y cómo esa comprensión sobre la realidad del país puede contribuir a buscar un cambio. Y ese cambio indudablemente tiene que ser el de la construcción de paz. Entonces yo creo que esos son como los dos grandes elementos que permiten entender la función de la comunicación y específicamente lo que yo más manejo, que es el periodismo. Existen diversas formas de construir memoria. Usted decidió hacerlo a través del periodismo. ¿Por qué? En mi ejercicio profesional, al comienzo, podría yo decir que lo que yo buscaba era la verdad, que es algo que 40 años después sigue presente y de forma permanente en mi ejercicio profesional. Lo que pasa es que para encontrar la verdad hay que buscar el contexto, hay que buscar los antecedentes, hay que ir a la raíz de los hechos, hay que buscar a los protagonistas y a los testigos de esos hechos. Entonces, en ese ejercicio que al comienzo no era muy consciente de parte mía, creo que con el paso de los años lo fui profundizando. Y ese fue uno de los motivos. Yo empecé mi carrera profesional como periodista ya en los temas de la política y eso más o menos en el año 77. Y yo estaba en la universidad mientras trabajaba en el noticiero Todelar. Ya cuando me gradué pasé a trabajar en la televisión y entendí que me faltaban muchas herramientas para hacer ese periodismo que yo quería hacer, que era un periodismo que debía trascender, que debía impactar, que debía sensibilizar a quien fuera el destinatario de esos contenidos periodísticos que yo producía. Y eso fue lo que me motivó entonces a entrar a estudiar una maestría en ciencia política que la hice en la Universidad Javeriana en Bogotá para tener más herramientas. Allí empecé a entender la relación que podía tener el ejercicio de construcción de memoria, que no se le llamaba así en ese momento, eso es un concepto que viene posteriormente, pero sí era el ejercicio de contar de otra manera la historia de nuestro país. Y tuve mucha influencia, la verdad. Uno puede tener influencias intelectuales, como la tuve siempre con García Márquez, pero digamos, la influencia para encontrar un nuevo método de trabajo y un nuevo método de construir las historias, la tuve definitivamente de Germán Castro Caicedo y él, que fue mi maestro en eso, me presentó a Editorial Planeta y ahí fue cuando yo encontré un camino que fue el de escribir libros y así empezó este ejercicio que continúa hace aproximadamente 36 años con el proceso de producción de mi primera obra, Las Guerras de la Paz. Olga, como periodistas tenemos una gran responsabilidad, un reto frente a las realidades actuales de Colombia, pero sobre todo aquellas que no aparecen en los medios y que suceden día a día. Ante esto, ¿cómo los comunicadores resultan siendo una pieza clave para la construcción de paz y el acceso a la justicia? La posibilidad hoy de tener medios propios, la posibilidad de comunicar a través de las redes sociales, de construir contenidos que aunque no nos los compren los medios, los podemos publicar en nuestras redes, la posibilidad de que el público participe e intervenga. Todo eso ha comenzado a contribuir a que empecemos a difundir de una manera muy amplia esos contenidos que buscan la construcción de paz. Así como desde la otra orilla también, los discursos de la guerra están también en las redes, en la internet y en los medios no tradicionales. Sin embargo, creo que muchos comunicadores y también gente del público o personas que provienen de otras profesiones, de otras disciplinas, hemos entendido que estos nuevos medios y estas redes contribuyen a abrir espacios para comunicar y para publicar nuestros contenidos con la mira en la necesidad de aclimatar la paz en el país. Y en los temas del acceso a la justicia, creo que hoy ya es mucho más claro y yo creo que la principal herramienta es Twitter, porque uno todo el tiempo, yo por lo menos que leo mucho Twitter, aunque no lo haga todo el día, pero le dedico hora y media en la mañana y más o menos una hora en la tarde, en la noche,
eh, empiezo a ver cómo, por ejemplo, alguien denuncia, pone un video o simplemente dice que algo le pasó y empiezan a escribirle muchas personas diciéndole, mira, la ruta es esta, haz esto, haz lo otro, debes denunciar, vete a la fiscalía, si no te atiendes, hazlo por esta vía, ta, 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 ta. Abogados que dicen, mire, escríbame por mensaje privado de Twitter y yo le voy a ayudar a presentar su denuncia, a presentar su tutela. Creo que las redes sociales y sobre todo Twitter han permitido que la gente entienda que tiene un derecho a la justicia. Y al entender que tiene ese derecho, pues entonces va a buscar los mecanismos para acceder a la justicia también. Periodistas como usted que se han dado a la tarea de recorrer los territorios en búsqueda de la verdad y enseñar a otros sus conocimientos son un gran referente para hombres y mujeres que se dedican a la comunicación desde diversas zonas golpeadas por fuertes problemáticas como lo es el norte del Cauca. ¿Cuál es su mensaje para los comunicadores de esta zona del país? Mandarles un mensaje de mucho cariño, mucha solidaridad. Sé que no viven momentos fáciles, no solamente por el tema de la pandemia y la crisis del periodismo en sí, que es a nivel mundial y pues que en regiones azota mucho más, porque no hay medios fuertes ni hay apoyos económicos para que puedan hacer su trabajo. Y decirles pues que no desfallezcan, que hay momentos críticos, pero que siempre después hay una luz al final del túnel y que poco a poco, si no desfallecemos, retomaremos este tiempo perdido y volveremos por la senda de la paz. Muchas gracias, maestra Olga, por compartir toda esta experiencia con nosotros hoy en Justicia Sin Barreras. Bueno, Daniela, ha sido un placer para mí y espero que podamos comunicarnos en una próxima ocasión. Y para toda la audiencia, un saludo muy cariñoso. Con el objetivo de empoderar a los colectivos de comunicación de los 8 municipios priorizados por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, para visibilizar los temas de justicia a través de estrategias de comunicación y pedagogía, la Fundación Tengo Ganas realizó un proceso formativo en el que más de 30 personas se capacitaron a través de talleres virtuales, fortaleciendo sus competencias en periodismo, fotografía y comunicación. Paralelamente, Tengo Ganas, de la mano del Programa de Justicia de USAID, realizó el primer concurso de fotografía y periodismo en temas de justicia en el Cauca, un proceso que buscó incentivar y motivar la construcción de mensajes positivos e historias que a partir de la fotografía y artículos de prensa expresaran temas como justicia propia, métodos alternativos de resolución de conflictos, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, participación de la mujer en la justicia, entre otros. Participaron más de 20 personas, entre periodistas y fotógrafos profesionales, como personas que ejercen el periodismo de manera empírica o aficionada en municipios como Miranda, Toribío, Santander de Quilichao, Caldono, Corinto, Caloto y Buenos Aires. La premiación se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre en el marco de la clausura del proceso formativo. Virtualmente se hizo la entrega de los certificados de formación y también de los premios del concurso. En la categoría Periodismo Escrito, modalidad profesional, las ganadoras fueron Ana Isabel Cerón Pil y Natalia Zuluaga Castillo con el reportaje Los rescates de las mujeres NASA. Escuchémoslas para que nos cuenten en qué consistió esta pieza periodística. Hola, nosotras somos Natalia Zuluaga y Ana Isabel Cerón Pil, ganadoras del concurso de fotografía y periodismo escrito Justicia Sin Barreras. Nuestro trabajo titulado Rescate de las Mujeres NASA ganó la categoría Periodismo Escrito Profesional y fue realizado en colaboración con USAID, Consejo de Redacción y Verdad Abierta. Este reportaje busca visibilizar cómo las mujeres del pueblo indígena Nasa están dispuestas a luchar por su comunidad, bajo la certeza de que ellas representan la vida y son quienes deben defenderla. Para ello se narró el rescate que hicieron de 7 muchachos que fueron reclutados por el Sexto Frente de las FARC a finales de los 90 en Pueblo Nuevo, Caldono, Cauca. En la modalidad aficionado, el premio fue para Mohamed Cheikh Giraldo con el artículo La Otra Justicia. En la categoría de fotografía, modalidad aficionados, la ganadora fue Lucy Faineri Fernández Mestizo con la fotografía Rostros de la desaparición forzada en el pueblo Nasa del norte del Cauca. Lucy también nos relata qué representa esta fotografía con la que concursó y ganó.
La fotografía con la que gané el primer concurso de fotografía y periodismo en temas de justicia realizado por la Fundación Tengo Ganas con el apoyo de la USAID fue una fotografía que habla de la desaparición forzada en el pueblo Nasa del norte del Cauca, en los resguardos de Toribío y Jambalón, con algunas comunidades del pueblo Nasa que fueron víctimas de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Con estas fotografías lo que resalto son a las personas desaparecidas forzadamente y a la lucha humana de sus familiares que permanecen bajo la incertidumbre y la ausencia de su ser querido, que claman justicia para la búsqueda, la localización, identificación, entrega digna de los restos. La persona, una de las fotografías, la protagonista de las fotografías es Yanile Vitonaz del resguardo de Toribío. Ella les aparecieron a su hermano Israel Vitonaz en 1999. Hombres armados en el sector Pajarito le obligaron a subirse a una camioneta y se lo llevaron vía el palo y desde ese momento desapareció. Y casos como Yanile en el pueblo Nasa del norte del Cauca hay varios. Y lo que se busca con estas fotografías es visibilizar todo ese tema de la desaparición forzada que sufrió el pueblo Nasa y cómo ellos han buscado a su ser querido y también lo que implica la desaparición forzada, no solamente también en lo cosmogónico, cómo sufre una pérdida una familia Nasa, que es todo ese tema espiritual, y también mostrar un poco ese tema que no se había hablado en la comunidad NASA y que no se había visibilizado estos rostros de los desaparecidos indígenas. Entonces también mostrar un poco cómo son las familias que aún lo siguen esperando. Entonces la idea con esto es visibilizar todo este tema de la desaparición forzada, que todavía las personas siguen desaparecidas y que las familias claman justicia para que se les entregue los restos de estas personas. Sin duda, este concurso ratificó la importancia del papel que juegan los fotógrafos, periodistas y colectivos de comunicación a la hora de visibilizar, retratar y difundir las realidades que día a día vive nuestra región. Y a su vez envió un mensaje trascendental: utilizar la comunicación como una herramienta para la construcción de paz y promoción de la justicia. Felicitaciones a todas las personas que participaron y por supuesto a quienes ganaron. Continúen ejerciendo la labor bonita del periodismo tan importante para nuestros territorios y por supuesto felicitaciones también para la Fundación Tengo Ganas y el programa Justicia para una Paz Sostenible de USAID por hacer posible estos espacios participativos que reconocen la importancia de los comunicadores y periodistas en la construcción social. Ahora nos acompaña Luis Carlos Gómez, comunicador social y periodista integrante de Colprensa. Luis Carlos, bienvenido a Justicia sin Barreras. Muchas gracias, Daniela. Luis Carlos, cuéntenos por favor cuál es el trabajo que ha venido ejerciendo Colprensa en el territorio colombiano. Bueno, Colprensa siempre ha sido una agencia de territorio. El origen de Colprensa, la creación, pues estuvo a cargo de algunos de los medios regionales más importantes del país, con cubrimiento en Cali, en Valle, en Antioquia, en Santander, en la costa. Y pues digamos que parte de esa filosofía que siempre ha sido ir un poco como contra el centralismo. Aparte, con esa filosofía hemos hecho varios proyectos en diferentes regiones del país. Hemos trabajado con comunidades en Antioquia, en Cauca, recientemente trabajamos el tema de justicia en especial, pero desde hace años ya, digamos, Colpensa siempre ha estado muy cerca al territorio. Tenemos corresponsales en muchos municipios del país y buscamos es eso, como mostrar una información que no sea la que viene pues de Bogotá, sino la que ofrecen también las regiones. Carlos, a lo largo del 2019 ustedes realizaron una serie de talleres para analizar cómo los medios y los periodistas en las regiones cubren los temas de justicia, como nos acaba de comentar, qué lenguaje utilizan, cuáles son las temáticas que abordan. Cuéntenos en qué consistieron esos talleres, cómo fue la participación de los periodistas y cuáles fueron los resultados. Sí, fueron 6 talleres. Pues los talleres eran parte de un gran proyecto que ahora te cuento un poco en qué se tradujo. Nosotros hicimos 6 talleres en lugares que habían sido afectados por el conflicto.
en especial Montería, Apartadó, Quibdó, Santander de Quilichao, Mocoa, Putumayo y Tumaco. En lo que hacíamos en estas regiones, íbamos un equipo de periodistas relacionados con Colpensa y con los medios que hacen parte de la alianza de Colpensa, y más que ir de pronto a enseñar, que no es esa ninguna, en ningún momento era esa la intención. Lo que íbamos era como a conversar y a escuchar y a buscar entre todos pues un diagnóstico obviamente y unos problemas que se están presentando, y entre todos también pues proponer soluciones. Fue muy interesante porque escuchamos pues periodistas muy distintos, digamos, de los que trabajan en región, algunos vinculados a medios, algunos independientes, algunos de radio, algunos de prensa escrita, algunos, digamos, también vinculados a entidades oficiales, y digamos que de todos, pues obviamente nos mostraban un poco, primero, pues lo que es hacer la labor periodística en estos lugares, las dificultades, el tema del centralismo, por ejemplo, que ahí también se refleja, fuentes que prefieren mandar la información a Bogotá que entregársela al periodista con el que se ven todos los días y que al que tienen al lado, y también pues obviamente temas de seguridad, temas de violencia que sin duda pues afectan la labor del periodista. Precisamente uno de los ítems que ustedes han abordado en sus talleres es cómo escribir noticias con enfoque de género. Cuéntenos por favor sobre esa experiencia. Un poco el ejercicio era que los mismos periodistas evaluaran notas publicadas por medios locales sobre temas que tenían que ver con género, en general, por ejemplo, pues casos de feminicidio. Y un poco es muy interesante el ejercicio, digamos, incluso como aprendizaje para quienes estábamos también pues participando como talleristas, y era ver cómo muchas veces por inconscientemente, porque uno en la gran mayoría de los casos no hay ninguna intención de lastimar a una fuente o de ser despectivo de pronto con una persona sobre la que se escribe una nota, pero muchas veces por prejuicios que tenemos o etcétera, pues terminamos sesgando la información. Entonces, por ejemplo, para ponerlo como en algo práctico, una expresión que se usa mucho en los medios de comunicación es el crimen pasional. Y pues digamos a uno como periodista, pues digamos si uno la ve así desprevenidamente, de pronto le parece una expresión correcta, y uno la ve mucho en titulares de en crimen pasional, hombre mata a su esposa o etcétera, y así. Y resulta que esa expresión crimen pasional esconde una justificación de un crimen. En últimas, eso no es un crimen pasional, es un feminicidio, pero al decir pasional, casi que lo está uno de alguna manera justificando, o sea, que sintió celos y por eso la mató, o que la vio vestida muy sugestiva, como a veces veía uno en algunas notas, y por eso la mató. Y resulta que esas expresiones que se hacen seguramente con buena fe, no puede uno presumir que haya mala fe del periodista, pero se hacen con buena fe, pero pues son equivocadas y de alguna manera justifican. Entonces, al empezar uno a ver ya, porque pues los periodistas somos de cosas muy prácticas, y por eso abordamos la realidad de una manera muy práctica, no somos tan teóricos. Entonces, al verlo ya con temas prácticos y con ejemplos prácticos, empezamos como a darnos cuenta de que, oiga, sí podemos estar de pronto usando expresiones o una foto de pronto que viole la intimidad de la mujer, etcétera. Para usted, Luis Carlos, ¿cuáles son los aspectos para fortalecer en el ejercicio de la comunicación y el periodismo con relación a la justicia? Pues mira, hay una lección, digamos, que creo que fue recurrente en todos los talleres y que todos los periodistas no la hacían, todos los que participaron, es que a ellos les gustaría tener más formación sobre la justicia, ¿no? Muchas veces, pues, uno como periodista no conoce cómo funciona un proceso penal, qué pasa cuando una persona la detienen. Muchos periodistas, incluso pues en cualquier ciudad del país, en una capital o en cualquier municipio, pues van aprendiendo con la práctica, ¿no? Entonces, pues de ver ya casos y todos, pues se van empapando, pero pues la verdad es que muchos de los casos desafortunadamente no sabemos por qué es una indagatoria o por qué
qué es una resolución de acusación o qué es una formulación de cargos. Esos son temas que muchas veces no conocemos y un periodista pues lo ideal es que debe tener esa formación o incluso sobre el Estado, sobre cómo operan las ramas del poder público, cómo operan las altas cortes de justicia o los juzgados, etcétera. Y aún más todavía, digamos, más desconocimiento hay frente a lo que son los mecanismos de resolución de conflictos y lo digo a nivel personal. Yo la verdad incluso antes de empezar este proyecto pues no conocía muchas cosas, a pesar de pues haber trabajado en estos temas, no conocía muchas cosas sobre cómo opera un conciliador, sobre cómo es un conciliador en equidad y cómo es un conciliador en derecho, muchas realidades que uno incluso están presentes. Hay municipios, eso lo veíamos en algunos talleres, que los periodistas no conocían y no por falta de voluntad, digamos, de ellos, no conocían que en el municipio había un conciliador o unos conciliadores y que había una oficina o una casa de justicia en donde se resolvían esas controversias. Entonces eso es importante que podamos conocer. Ojalá pudiera uno hacer más espacios de formación con los periodistas, incluso pues hasta que casi que con cualquier ciudadano, porque todos los ciudadanos deberíamos conocer eso. Y por eso me parece que el taller fue útil en ese sentido. No quería resolver pues todas las dudas ni vamos a superar todas las fallas que podemos tener como periodistas, pero sí, por ejemplo, nos abrió mucho los ojos frente a muchos temas y nos generó incluso curiosidad y nos llevó como a querer aprender de esos temas. Y me parece que es importante, creo que incluso esto no es un esfuerzo de los periodistas, ese es un tema que yo he hablado con muchas personas que están vinculadas al tema de justicia, en el Ministerio de Justicia, en las organizaciones que trabajan en cooperación, por ejemplo, con estos temas, y es cómo acercar la justicia al ciudadano. Eso es una preocupación que hay hoy en día nacional. Este es un país que pues desafortunadamente la justicia se ve todavía como algo muy lejano, como el magistrado de la toga, pero pues no ve uno el juez como el vecino, como la persona que yo puedo ir a pedirle ayuda. En muchos casos, por ejemplo, se veían historias de municipios en donde la costumbre hace unos años, y afortunadamente creo que ha ido desapareciendo, pero la vía era de que se iba al grupo ilegal a pedir apoyo para que resolviera un conflicto, y eso pues no debe ser. Eso para eso está el Estado, y lo importante es que la gente recupere la confianza en el Estado y pueda ir a un juez que sea alguien en quien confíe y que esa persona tenga uno la confianza de que lo que va a decidir es lo justo y así resuelva el problema. Ese es un poco el esfuerzo, y pues los periodistas, la intención es que podamos contribuir a ese esfuerzo, ¿no? Claro que sí, Luis Carlos, gracias por la información tan valiosa que comparte hoy con toda la población nortecaucana que nos escucha. Sabemos que será de mucha utilidad para todos los hombres y mujeres que se han dado a la tarea de ejercer esta importante labor en estos territorios. No, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes y pues un saludo a todos y pues siempre atentos a lo que pasa en todas las regiones. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Recuerden que durante las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes diferentes temas relacionados con justicia en el norte del Cauca, escuchando las voces y relatos de la comunidad y los diferentes actores que administran justicia en la región. Muchas gracias por conectarse con nosotros hoy en Justicia sin Barreras, las historias del territorio. La realización de este programa radial fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este programa no representan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.